Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy os voy a explicar un poquito todo lo que llevamos avanzado en el piso de mis padres, como ya sabéis, los que me seguís, que estamos haciendo allí una super mega limpieza extrema y lo próximo que viene es una renovación de baño y cocina. Así que nada, si os interesa este vídeo, quedaros conmigo. Bueno, primero os quería hablar un poquito. Estoy sentada en el suelo, no tengo ni el trípode, tengo el móvil apoyado en una mesita porque tengo todas las cosas en casa de mis padres. Vuelvo a grabar aquí en mi casa después de un montón de semanas. Os he ido dejando todos los vídeos de limpieza extrema, que así lo he llamado yo, porque la verdad es que me he encontrado con cosas que no había hecho nunca. Y viéndolo visto en mi casa limpio sobre limpio con todo lo que he quitado allí. Si sois nuevos por aquí, os animo a que vayáis a ver los vídeos anteriores para que podáis entender de qué se trata, pero bueno, os explico un poquito. Mis padres se vienen de Barcelona a Valencia a vivir y hemos encontrado un piso, que también es algo que quería aclarar porque me habéis dejado muchísimos comentarios que porque el dueño nos hacía cargo de la limpieza, que normalmente se entregan los pisos limpios cuando se van a alquilar, y tenéis razón, pero no os había podido explicar el por qué y es algo que quiero dejar claro. Los propietarios del piso son amigos nuestros, entonces él estaba arreglando el piso porque tuvo un problema con los inquilinos anteriores. Bueno, eso no lo voy a explicar, que es algo suyo, pero sí quiero explicar la parte que nos toca a nosotros. Como mis padres tenían que dejar el piso donde estaban porque el dueño lo quiere vender, mis padres estaban de alquiler en Barcelona y con la edad que tienen mis padres pues ya no le dan una hipoteca. Entonces, ¿qué pasa? Que tenían que buscarse un sitio donde vivir porque se les acababa el contrato y tenían que dejar el otro piso. Como sabéis, la actualidad en este país, pues los alquileres están altísimos y para dos pensionistas que no tienen una pensión muy alta, pues es bastante complicado conseguir un alquiler asequible para ellos. Entonces, buscando, al final el amigo nuestro se le quedó el piso liberado porque lo tenía el banco cerrado, digamos, por un tema de... que si no os lo explico no lo podéis entender. Los inquilinos que estaban antes se fueron, dejaron de vivir en el piso, pero no le querían firmar la rescisión del contrato. Entonces, hasta que el juzgado no liberara el piso, conforme ya esas personas no vivían ahí, él no podía recuperar su piso. De ahí viene el tema de que los 6 meses que vivieron los inquilinos, más el año y pico, o el año que tardó el juzgado en hacer esa liberación para poder devolverle el piso a nuestro amigo y que pudiera volver a alquilarlo o vivir o lo que fuese. De ahí que estuviera tanto tiempo cerrado, más los inquilinos anteriores que no limpiaban mucho. Entonces es algo que yo quería explicaros para que entendáis por qué está el piso en esas condiciones, aparte de que los antiguos inquilinos no lo cuidaran correctamente ni tuvieran una correcta higiene, por así decirlo. A ver, yo no voy a juzgar cómo limpian las demás personas, pero creo que no es una manera muy higiénica de vivir, tal y como estaba la vivienda. Entonces, dicho esto, le propusimos al chico que nos dejara estar un mes antes en el piso, un mes antes de que mis padres llegaran, para nosotros arreglarlo y acondicionarlo para mis padres. El acuerdo viene porque nos los dejó a un precio razonable para que mis padres pudieran vivir. Entonces, en agradecimiento, nosotros estuvimos limpiando y arreglando todos los desperfectos del piso. Y quiero dejarlo claro porque estas personas nos han ayudado de una manera y la manera de agradecerlo era: no te preocupes por la limpieza del piso ni por las cosas que hay que reparar, porque me estás ayudando en dar un precio razonable para que mis padres puedan conseguir un alquiler. Entonces, dada toda la explicación, nos pusimos manos a la obra y empezamos hace prácticamente un mes, porque fue justo a principios del mes pasado cuando llegamos al acuerdo. Mis padres fueron a ver el piso, vinieron un día a Valencia, fueron a ver el piso, le gustó y bueno, como tampoco había mucha más opción por el precio, siendo Valencia capital, que está muy bien,
Pues nada, llegamos a ese acuerdo y empezamos a trabajar en el piso. Habéis visto pues todas las limpiezas que he ido haciendo a lo largo de estos vídeos. He quitado muchísima suciedad, hemos arreglado muchas cosas. Entonces este vídeo es un poquito para explicaros todo este proceso y también porque no tengo prácticamente tiempo de grabar contenido, todo lo que he grabado ha sido estos días. Ahora estamos ya con la renovación de la cocina y del baño. ¿Y qué pasa? Que como lleva un proceso, lleva unos días, porque estamos pintando y tal, y lleva unas horas de secado, está siendo un proceso un poquito lento. Pero eso no quita que no estamos ahí trabajando. Pero no os puedo enseñar aún la renovación porque falta algunos detalles, tengo que editar el vídeo, pero para el domingo tendréis el vídeo de la renovación del baño, que ya lo tenemos terminado y os lo podré enseñar. Y luego la semana que viene os enseñaré el de la cocina, que ya estamos terminando los últimos detalles también para poder enseñaros ese vídeo. Mientras tanto, yo no podía grabar contenido aquí ni en casa ni en ningún sitio. El otro día que fui a Pepco y grabé contenido porque me paso muchísimas horas allí limpiando y no tengo tiempo para más. También tengo hijos que atender, tengo cosas que hacer, entonces me voy compaginando el tiempo entre ayudar allí a mis padres. Ellos estaban en Barcelona preparando todas las cajas de la mudanza y todo, y nosotros aquí trabajando en su piso. El fin de semana pasado, creo que fue el anterior, estuvimos de mudanza, trajimos ya todos los muebles, fueron 3 días intensos de mudanza. Subimos a Barcelona el viernes, cargamos, vinimos para Valencia, descargamos. El sábado volvimos a subir, cargamos y volvimos a bajar y descargamos. Y el domingo hicimos lo mismo. Fueron 3 días agotadores que terminamos que no sentíamos ninguna parte del cuerpo. Sumando esto más todo el trabajo que hemos hecho, pues la verdad es que estoy bastante cansada, tengo un poco de agotamiento. He tenido agujetas en las manos que yo nunca jamás en mi vida pensé que iba a tener agujetas en las manos. O sea, yo no podía cerrar, o sea, agarrar o hacer fuerza de cerrar bien los dedos porque me dolían todas las articulaciones de todos los dedos. Era un dolor insoportable. Digo, yo no sé qué es esto, pero eran como agujetas, pero nunca las había tenido en las manos. Y era pues de tanto frotar, de tanto restregar, de coge cajas, haz muchas cosas. Y al final pues el cuerpo también lo nota. Y bueno, ha sido pues eso, unos días bastante intensos de muchísimo trabajo, muchísima limpieza. Yo desde luego admiro muchísimo a la gente que se dedica a limpiar fuera de casa, o sea que su trabajo es de limpiar, porque es un trabajo bastante duro, creo que no está ni bien valorado en muchas ocasiones, hay personas que sí lo valoran, ni está bien remunerado, porque yo digo que el hecho de tener que limpiar tu casa, vale, pero tener que ir a limpiar casa de otras personas, a quitar la suciedad de otras personas, es bastante duro. Y yo lo estoy viviendo ahora en mis carnes, de tener que decir, vaya tela, lo que tienen que padecer algunas personas cuando tienen que hacer este trabajo. Así que desde aquí, mi enhorabuena y mis respetos, de verdad que os admiro muchísimo a todas las personas que trabajáis y ojalá os dieran ese reconocimiento porque hacéis una gran labor, un gran trabajo y merecéis un sueldo como Dios manda porque ya os digo que está siendo esto bastante difícil y me pongo en vuestra piel y de verdad que tenéis el cielo ganado porque ya os digo que no es fácil levantarte cada día y tener que ir a quitar la suciedad de otras personas. Y desde aquí hago un llamamiento a las personas que contratáis gente para limpiar vuestras casas, que penséis realmente la suciedad que hay en vuestra casa, lo que queréis que quiten y el tiempo que hay que dedicar para quitar esa suciedad, porque a veces hay gente que te dice, quiero que vengas 4 horas, pero en 4 horas quiero que me limpies toda la casa, que me hagas los 2 cuartos de baño, que me limpies la cocina, que me limpies los cristales, que me planches, que me... Y ojo, que no se puede. O sea, hay que ser consciente de la suciedad que tenemos y hay que ser consciente de que cada cosa lleva un tiempo si quieres que te lo dejen bien. Si lo que quieres es que vayan a tu casa, te quiten así el polvo por encima, te frieguen un poquito y te hagan 4 cosas, muy bien. Pero cuando uno quiere que le hagan limpieza de verdad, hay que dedicarle tiempo. Porque yo me he pasado un día entero limpiando un baño para quitar la suciedad que tenía. Otra cosa es un mantenimiento, vale.
pero limpiar los cristales, o sea, ¿cuántos cristales tienes en tu casa? Tú sabes el rato que conlleva, y si no, hacerlo un día y os dais cuenta del tiempo que lleva hacer cada trabajo, y entonces sois conscientes de lo que tenéis que pagar para que os quiten la suciedad. Y bueno, hasta aquí mi llamamiento a estas personas que, bueno, que no digo que sean todas, no meto a todo el mundo en el mismo saco, que luego vienen los comentarios, pero sí que hay que ser consciente porque es un trabajo sacrificado, que cuesta muchísimo y que por mi percepción no está bien remunerado, porque vale más de lo que se paga. Entonces, hasta aquí mi pequeña aportación. Es mi opinión personal. Yo respeto que cada uno piense lo que quiere, pero es mi opinión personal. Y nada, un besito muy grande a todas las limpiadoras y limpiadores de este país y de todos los países del mundo que me estáis viendo. Enhorabuena por vuestro trabajo y ojalá que se mejore la situación laboral de los que se dedican a la limpieza. Y dicho esto, bueno, simplemente os quería dejar este vídeo para explicarme un poquito, y el hecho de que hoy no voy a subir un vídeo como tal de limpieza porque no me da tiempo, o sea, no me da la vida. Hoy es día 1 de mayo, día festivo, y de hecho Semana Santa me la pasé limpiando y de mudanza. Todas las vacaciones de Semana Santa he estado haciendo cosas y no me da ya más la vida, no tenía más días para grabar contenido y tampoco digo, os pongo una publicación, os digo que no puedo subir vídeo. Bueno, pues prefiero sentarme aquí, explicaros el por qué hoy no va a ser un vídeo como los de siempre, pero simplemente os quería explicar esto. Sí, os quería dejar una imagen porque me habéis preguntado mucho por el tema del aire acondicionado, que no sé si os acordáis, no sé si fue el primer o el segundo vídeo, que le puse el peróxido para blanquearlo. Y todas me habéis estado preguntando a lo largo de los vídeos, no nos ha enseñado el cambio, y es cierto, pero es que he hecho tantas cosas que a veces se me olvida sacarlo en los vídeos. Entonces os voy a dejar una imagen de cómo se ha quedado después de que le puse el peróxido, pero como os estoy diciendo, tengo una mosquita por aquí que me va dando vueltas. Como os he dicho, he ido haciendo tantas cosas que también lo he dejado un poco aparcado porque no es una cosa primordial ahora mismo. Hay otras cosas que tienen prioridad y esto la verdad es que no me preocupa porque lo puedo hacer. Le puse el peróxido, lo dejé al sol. Hubo unos días así un poco nublado y tampoco sirvió mucho. Le volví a poner otra segunda vez y me pasó lo mismo. Se nublaba, como os había dicho, había que ponerlo al sol para que el sol activara el producto y nada. Entonces, nada, lo limpié. Y lo que estoy esperando es cuando ya se despeje un poco, porque ahora tenemos toda la casa llena de cajas, de cosas por medio de la mudanza y tal, pues le voy a volver a poner el producto y lo voy a poner al sol ahora que ya vienen días más estables y a veces se termina de blanquear. De todas maneras creo que ha blanqueado bastante para cómo estaba, que vais a tener la imagen del antes y el después, de cómo estaba antes, que estaba muy amarillo, a cómo está. Le queda alguna manchita por algún sitio, pero ha mejorado muchísimo. Yo creo que poniéndole un poco más y dejándolo otra vez al sol, se quedará bastante bien. A ver, esto es un truquito para mejorar, quitarle el amarillo del plástico, pero no os penséis que va a quedar como si fuera nuevo de la tienda, que yo lo intento con muchas cosas. Ya sabéis que yo soy muy cabezona y cuando me pongo a limpiar algo, hasta que no consigo que me quede bien, no paro, pero hay cosas pues que se escapan de mi control o de lo que yo puedo hacer y hago pues hasta donde se puede. Y nada, si no habéis visto algún vídeo, os animo a que paséis por allí a ver los vídeos anteriores y podáis ver todas las limpiezas del horno, de la campana, del fregadero, del baño, de las persianas, de todo lo que he ido haciendo, que no ha sido poco, y hay muchas cosas que a veces no he grabado porque eran repetitivos. Por ejemplo, limpiar todas las ventanas de casa, hay muchísimas ventanas. Os he enseñado la de una habitación y la del otro día, que fue la puerta de acceso al balcón porque estaba fatal con las cacas de paloma y tal. Entonces os lo grabé, pero claro, cuando no grabo también estoy haciendo cosas. También estuvimos montando las camas el otro día, que tampoco lo grabé porque estaba bastante saturada, necesitaba estar a mi bola. Cuando estoy grabando pues estoy pensando que si me da bien la luz, que si se ve bien, que si a la cortas, que si no sé, y a veces me agobio porque tengo que estar haciendo cosas y encima estar pendiente de la cámara.
Pero bueno, que también os quería dejar un poco el proceso para que vieseis pues el antes y el después, que sé que a muchos os gustan. A mí me encantan los vídeos de limpiezas estas súper extremas, de que vas a una casa y está todo súper sucio con muchas cosas y luego lo dejan súper limpio. Yo soy súper fan de esos vídeos, me encantan y ahora mismo me siento como en uno de ellos, no a ese nivel de Diógenes, por así decirlo, pero sí de quitar una suciedad que no estoy acostumbrada a quitarla, porque ya os digo que después de esto yo en mi casa limpio sobre limpio, o sea, limpio porque soy maniática, porque me gusta tener la casa siempre limpia, pero me di cuenta de que mi casa, con respecto a esa, estaba muy limpia. Así que, bueno, nada familia, no sé si hacer un vídeo de preguntas y respuestas por si me queréis preguntar cosas en concretos del piso o algo así, dejádmelo en comentarios si queréis que haga un preguntas y respuestas. Si queréis un directo, por ejemplo, para preguntarme en directo cosas que queráis, no lo sé. Estoy cavilando porque ya os digo que el contenido que tengo ya que me queda es la renovación del baño y la cocina, que yo creo que os va a encantar. A mí me está encantando. O sea, estoy súper contenta con el resultado. La verdad es que cambia bastante y seguramente ayudará a muchas personas que estén pensando, pues hacen hacer, son renovaciones sin obras, low cost, por así decirlo, low cost dentro de lo que vale una reforma. No penséis que es muy barato, pero en comparación con hacer una reforma grande es muy económico. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadme un like, que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.